Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta A las 5 con Alberto Padilla. Inicia A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas para ello, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Estamos disponibles también en TikTok. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, como usualmente lo hace, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, vamos a comenzar. Déjeme nada más confirmar que vamos a comenzar. David, ¿me puedes dar la luz verde si tenemos en línea a nuestro invitado? Nada más para saber yo con qué voy a iniciar. Bien, pues si no me están diciendo nada, entonces no lo tenemos. Ok, me avisas cuando esté, era lo que sospechaba yo. Bueno, me avisas tan pronto esté, por favor. Entonces, déjeme comenzar informándole que, bueno, este martes Donald Trump está cumpliendo 100 días en el poder y toda una serie de estadísticas y comparaciones se dan en este arbitrario día de 3 dígitos, el primero de 3 dígitos en la presidencia, en este caso de Estados Unidos. Donald Trump está cumpliendo 100 días, es decir, 3 meses y días. Pero pues el día 100 es significativo y de esto vamos a estar hablando en un momento más. Hay que informarle que en este día el presidente Donald Trump se anunció que planea él eliminar algo de la presión sobre las automotrices estadounidenses, echando para atrás algunas de los aranceles que había anunciado a las autopartes importadas, así como también eliminar todo tipo de otros cargos a otras partes importadas para la elaboración de automóviles en Estados Unidos. Hay que decir que la Casa Blanca o Donald Trump estableció una arancel del 25% sobre automóviles hechos en el extranjero, el cual se debería de estar implementando a partir de este mismo mes. Y las tarifas o los aranceles en las autopartes debían de comenzar a surtir efecto este mismo sábado. Hay que decir que este cambio de opinión o cambio de posición del presidente de Estados Unidos, según los reportes, se dan después de que los productores de automóviles domésticos de los Estados Unidos advirtieran que necesitaban de más tiempo para poder reemplazar, relocalizar sus cadenas de suministros. Ok. Vamos a ver cuál es el estatus de esto. Todavía no. Ok. Y bueno, pues entonces en teoría, esa es la información que se tiene con respecto a los aranceles a los automóviles, sobre todo a las autopartes de automóviles. Bueno, como lo estábamos informando este lunes, ya en Canadá se confirmó que el Partido Liberal ganó, arrasó en las elecciones y con él, entonces, el primer ministro nuevo
de Canadá es Mark Carney. Hay que decir que con más del 99% de los votos ya contabilizados, este Partido Liberal eh, eh, tiene ya de por sí suficientes curules en el Parlamento para formar un gobierno en Canadá, aunque se quedó por debajo de la mayoría. No tendrá una mayoría. Hay que decir que Carney ganó, tomó fuerza y tomó liderato y tomó decisión luego de su encarnizada oposición y enfrentamiento con Donald Trump. De hecho, él prometió el nunca ceder a los Estados Unidos luego de que la guerra comercial impuesta por Donald Trump puso un manto sobre todo el proceso electoral en aquel país. Hay que decir que el rival del Partido Conservador del señor Carney, Pierre Poilievre, incluso no solamente perdió las elecciones, por supuesto, sino que incluso también perdió su asiento en el Parlamento. Y de nuevo, el impulsor y la solidificación de Mark Carney como primer ministro de Canadá fue el enfrentamiento con Donald Trump causado por Donald Trump. Bien, ahora sí, vámonos a Portugal, porque como le informamos en la programa del lunes, en la península ibérica hubo un apagón de prácticamente todo un día, causando un caos total en los dos países que componen la península, que son España y Portugal. Vamos a entrevistar literalmente a una de las víctimas de este apagón, porque nuestro invitado vive en Lisboa. Él es un latinoamericano viviendo en Lisboa, Portugal, concretamente un diplomático latinoamericano, Pedro Roa. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Te agradezco mucho que son tu 1 de la mañana en este momento. Buenas noches, no, gracias a ustedes. Cuéntanos, primero que nada, ¿dónde estabas tú? Supongo que estabas trabajando. La luz se fue como se va la luz en cualquier país o en cualquier región de América Latina. Simplemente de repente se fue la luz. Así es, estaba trabajando en la sede de la Embajada de Colombia aquí en Lisboa y se fue la luz, se apagó el computador, se apagó el aire acondicionado, digamos que sí, se suspendió todo el suministro de energía de manera general. ¿Cómo empezaste tú a darte cuenta que esto era más allá que un simple se fue la luz? Bueno, en el momento no nos dimos cuenta, empezamos a conversar entre nosotros los colegas porque algunas veces es posible que pase esto y ya había ocurrido un par de veces que se reajustaba el fluido eléctrico pocos segundos después, pero eso no sucedió. Teníamos que salir a una reunión y ya fue por el camino cuando teníamos la radio del vehículo encendida que nos enteramos que era un apagón generalizado. Y cuando saliste en el vehículo, ¿los semáforos en las calles, en este caso de Lisboa, estaban funcionando o no? No, no estaban funcionando, estaban todos apagados, pero no percibimos ningún traumatismo, pues como estaba tan recién sucedido el apagón. Llegamos a nuestra reunión de destino, que era muy cerca, unos 10 minutos, y la reunión transcurrió bien. La verdad no tuvimos ninguna razón de preocupación porque pensamos que pronto se iba a restablecer el fluido eléctrico. Obviamente en esta reunión donde haya sido no había luz tampoco. Había luz, era una institución pública y había luz en algunas de las oficinas, incluida la oficina donde tuvimos. Ahí sí había luz. Sí, pero porque había un generador eléctrico claro. propio de la institución. Claro. Cuéntanos, bueno, al final, ¿cuántas horas se fue la luz en Lisboa o en contigua a ti? Pues el fluido eléctrico regresó por zonas a la ciudad y en la zona donde yo vivo más o menos estuvimos unas 10 horas sin energía. Ok. ¿Cómo se afectó la vida diaria de un residente de Lisboa? ¿Se fue la luz? ¿Qué más se fue? Bueno, todo colapsó, dejaron de funcionar los semáforos, empezó a colapsar el tránsito vehicular, se apagaron los cajeros automáticos, los celulares tampoco funcionaban, no teníamos red de telefonía celular. Celular no había. No había, salvo un proveedor
de algunas personas que ya nos vinimos a enterar al día siguiente que sí les funcionaba, pero en el caso mío no tuve celular durante 10 horas, salvo unos pequeños instantes esporádicos en unas 2 o 3 ocasiones, que no fueron más de 2 minutos. Hay que decir una cosa, hay que establecer una cosa, Pedro, porque tú acabas de decir algo que es muy cierto. Eh, a la hora, pero fíjense, porque te pido que reflexionemos en esto, Pedro, y también al público, porque lo que es cierto y queda de manifiesto es que a la hora de un evento, evento grande, catastrófico, porque no lo puedo describir de otra manera, pero cuando lo peor de lo peor sucede en términos de un apagón, como fue en este caso, pero incluso de eventos naturales como un terremoto y etcétera, lo acaba de decir Pedro en su relato, siempre el último que queda vivo y de lo que depende todo lo demás, y lo dijo Pedro hace un momento, es la radio, Pedro. La radio. No fue hasta que tú te subiste al auto y que pudiste escuchar la radio que te enteraste de qué estaba pasando, porque ni la internet obviamente no había, televisión tampoco había, la radio. Exactamente, exactamente, sí. Pero en ese momento cuando íbamos en el vehículo, pues no pensamos que fuera a durar tanto, no se sabía Claro. cuál era el origen del problema. Llegamos a la reunión, tuvimos la reunión, salimos de la reunión y como el problema persistía, yo pensé en mi hija menor de edad, que tiene 9 años, y lo primero que pensé fue en ir a recogerla. Y ya para ese momento el tráfico estaba bastante congestionado porque los semáforos no funcionaban y los pocos policías de tránsito que estaban haciendo una labor heroica pues no eran suficientes. Llegué al sitio donde estaba mi hija, la pude recoger y después de esperar pacientemente en un embotellamiento gigantesco decidí bajarme del vehículo y caminamos hasta la casa. Y Dejaste el vehículo varado. sí, 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 no, pues realmente venía en un vehículo de la embajada, entonces yo me quedé a mitad del camino y caminé hasta mi casa, más o menos unos 20 minutos, media hora, y permanecí el resto del tiempo en mi casa o cerca de mi casa, pues sobre todo por la tranquilidad de mi hija, ¿no? Porque ella no percibía muy bien qué era lo que estaba sucediendo, y pues si era un evento atípico y los comentarios de los adultos y las noticias de la radio siempre generan incertidumbre. Mientras estabas en la casa, ¿tuviste acceso a una radio para poder estar informado de lo que sucedía? Pues lo que tú has mencionado es verídico, es una gran vulnerabilidad no tener información y efectivamente lo único que funcionó fue la radio y yo no tenía radio de pilas, no tenía linterna, no tenía nada. Y con unas amigas que estaban quedándose acá en mi casa decidimos pues adquirir esos elementos en una tienda cercana, ¿Qué con elementos? un radio de pilas y Fuiste una. a comprar un radio de pilas. Conseguimos el último radio de pilas que quedaba, Mira, literal, literal. O sea, después de nosotros venía más gente en la fila y mira. conseguimos ese radio de pilas con pilas que estuvieran pues en buen estado y una linterna. Y dime lo que yo ya sé, fue tu salvación. Total, total. Pasamos pegados al radio el resto de la tarde. Miren, esta entrevista no es acerca de la radio, ¿no? Pero es acerca de la catástrofe. Pero incluso hoy en día, en el año 2025, en todas las recomendaciones de medidas de emergencia ante cualquier eventualidad, como la que, o sea, a usted métase o ponga en Google qué tengo que tener yo como elementos de emergencia por si cualquier cosa pasa. Siempre ahí le van a poner a ustedes que si latas de alimentos, botellas de agua, etcétera, etcétera. Y siempre va a haber un radio de pilas, un radio de mano de pilas, un radio para escuchar la radio, por supuesto, porque al final siempre es la radio y es increíble. Pero ahora dinos una cosa, ¿qué se sabe ahora sobre cuál fue la situación? Entiendo, tú estás en Lisboa, entiendo que el problema fue en España, ¿cierto? El problema fue en la península ibérica, tanto en Portugal como en España, y tengo entendido que hubo partes de otros países, como una parte de Francia y quizás Andorra, que también estuvieron afectados, pero principalmente los más afectados fueron Portugal y España. Y no, ¿Sabemos qué pasó? todavía no tenemos una razón concreta porque está todavía en investigación y lo que sabemos aquí por los medios de comunicación, pues es que está en investigación el asunto. Puede haber muchas razones, no se sabe a ciencia cierta qué pasó. Algún titular que yo leí, algún titular de algún medio acá en América que yo leí,
citaba a Portugal, diciendo Portugal que había sido en España por grandes cambios de temperatura que hubo en España. Últimamente ha habido mucho calor en la península ibérica. No, no, pero particularmente por lo menos en Portugal, no, no. Tuvimos un invierno bastante lluvioso, Muy frío, frío, inusualmente lluvioso, ¿cierto? pero más allá de eso, no, hubo un par de tormentas, pero nada realmente fuera de lo habitual. Ahora, yo no he estado en Lisboa, he estado en Madrid. Madrid es una ciudad muy dependiente del metro. A cada momento de cualquier día en el metro hay decenas de miles de personas abajo de la tierra en los túneles del metro. Los reportes que tenemos de Madrid es que esas personas que estaban en el túnel, en los trenes, en una de las decenas de líneas de metro de trenes de Madrid, en ese momento se quedaron ahí, congeladas, a oscuras, en el túnel. ¿Lo mismo sucedió en Lisboa? Lo mismo sucedió en Lisboa, que también tiene una red subterránea muy buena, muy eficiente, y también pues sufrió el colapso, naturalmente, por falta de energía. O sea que miles y miles de personas tuvieron que salir caminando, ya no de las estaciones, de los túneles hacia las estaciones. Exactamente, exactamente. Eso tuvo que haber sido caótico totalmente. Pero la verdad, una impresión que nos hemos llevado con quienes hemos estado hablando en estos días aquí en Lisboa, o pues, especialmente hoy, es que la gente lo manejó con una gran calma, de una manera admirable, con mucho civismo, a pesar de que no había semáforos y fue un poco caótico el tránsito. De todas maneras, los vehículos iban cediéndose el paso uno a uno, se movía lentamente y realmente no percibimos que hubiera una angustia generalizada, que hubiera un gran drama. La gente lo tomó con mucha calma y eso lo encuentro verdaderamente admirable. Interesante. ¿Tú pudiste pasar por tu hija? ¿Todo el mundo pudo pasar por sus hijos a la escuela? No, no, yo porque inmediatamente salí de la reunión y me di cuenta que el apagón continuaba, pues yo me fui por ella y fui el primer padre de familia en recogerla en el sitio en donde ella estaba. Y nos vinimos para la casa porque era nuestro espacio seguro. Yo decidí no volver a la oficina en ese momento. La llevé al parque aquí a una cuadra de mi casa para que se distrajera y no estuviera pues angustiada porque sí, pues, los niños son muy sensibles y perciben la angustia de los adultos. Eh, pero sí, Pero la pregunta la hice porque quiero suponer que muchos padres no pudieron acceder a sus hijos a las escuelas. se demoraron mucho en lograr llegar porque el embotellamiento de tráfico era aterrador. Claro, claro, claro. Tú corriste con suerte. Oye, dime una cosa. En medio del apagón, ¿cómo fue que pudiste comprar esa radio? ¿Cómo la pudiste pagar? Teníamos dinero en efectivo, sí. Primero le logré conseguir un helado a mi hija para tranquilizarla y lo pude pagar con tarjeta. No tenía efectivo porque yo ya casi no uso efectivo, que es una de las Claro. grandes Nadie, lecciones. nadie. Sí, exacto. Esa es una de las grandes lecciones. Uno debe tener efectivo. Pero encontramos una tienda donde la terminal electrónica funcionaba inalámbrica con pilas y me pasó la tarjeta. Entonces pude pagar el helado de mi hija. Y ya el radio fue con dinero en efectivo, porque no había otra manera. ¿Y la caja registradora de la tienda funcionaba? No funcionaba. Era como a mano. Entonces el A recibo. manita. Donde el chino. Exactamente, una tienda de chinos, literalmente Exacto. una tienda de chinos que queda aquí al frente, que además tuvieron muy buenas ventas porque ellos tenían stock bastante grande de cosas que uno cuando va a creer que se necesita eso. Fíjate, Pedro, ya que estamos en eso, ok, la radio, efectivo, ¿qué otras lecciones aprendiste de un día sin energía eléctrica en la ciudad? Bueno, nosotros como colombianos, pues, o como latinoamericanos, a nosotros no nos sorprende tanto un apagón porque de alguna manera a veces puede ocurrir. Entonces nosotros tenemos velas acá en la casa y eso también nos salvó. Pudimos cenar a la luz de la vela, muy romántico, muy agradable, no tuvimos problemas. Si no hubiéramos conseguido linterna, igual teníamos una buena provisión de velas. Eh, y pasamos donde la vecina de al frente, que es salvadoreña, y su esposo guatemalteco, y ellos tenían. Pupusas. Sí, ellos tenían un kit muy bien organizado, inspirado en lo que recomienda la Unión Europea, una propuesta que hizo recientemente de lo que debe tener uno en la casa para casos de emergencia. Y tenían enlatados, tenían pilas, tenían bueno, una cantidad de cosas. ¿Tenían el radio? Tenían el radio. Ellos sí lo tenían. Y Ah, entonces estaban bien preparados. entonces yo creo que es una lección muy grande que uno debe estar bien preparado. Parece que no fuera necesario, pero sí lo es. Y yo aprendí esa lección ayer.
Es que sucede. Em, desconozco el caso, bueno, tú me lo vas a decir, lo que pasa es que ahora ya nadie tiene teléfono terrestre como se le conoce, todo el mundo tiene teléfono móvil. El teléfono móvil es súper vulnerable a este tipo de eventos como lo acabas de ver. ¿Sabes si funcionaban las líneas terrestres? Yo tengo teléfono fijo acá porque prácticamente la Fijo. compañía me obligó a instalarlo cuando yo adquirí el combo el día que me pasé aquí a vivir, Ajá. pero nunca lo uso y no funcionaba porque no es de lo de discado, sino pues es conectado al fluido eléctrico, es un inalámbrico, entonces no funcionaba tampoco, No funcionaba tampoco. no funcionaba. Seguimos con la radio. Oye, Pedro, una pregunta. Yo conversando con colegas en España, me hablan de que ya este martes fue de tormenta política en España, de culpas y por supuesto, pues siempre es culpa del gobierno y ahí pues, ahora sigue el huracán político en España. ¿Cuál es la situación en Portugal? ¿Se está dando lo mismo? No, aquí realmente hubo un ejercicio de respuesta de las autoridades, primero invitando a la calma, que yo creo que fue un manejo bastante civilizado el que se le dio y que encuentro admirable, como decía anteriormente, con una gran tranquilidad. Y segundo, no he percibido que hayan tratado de sindicar a alguien de la responsabilidad de lo sucedido, sino lo están manejando como un caso de fuerza mayor y están todavía evaluando realmente qué es lo que sucedió. ¿Será que en Portugal dan por sentado que el problema estuvo en España? Porque en No, España dan por sentado que el problema está en España. puede ser, sí, la verdad no lo sé, yo Ya, desconozco eso. ok. No, sí, Todavía, todavía es muy reciente lo que sucedió, entonces habrá que esperar un tiempo hasta saber qué fue. en España ya están pidiendo la renuncia de Pedro Sánchez, te lo digo, ya, así. Pero era previsible, es normal. En fin. Oye, ¿hubo clases ya hoy en la escuela de tu Sí, pequeñita? sí, 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 hoy todo funcionó Todo normalmente, normal. todos fuimos a trabajar normalmente, los semáforos estaban funcionando otra vez, los cajeros automáticos otra vez funcionaban, por supuesto retiré efectivo, así que aprende uno lecciones en una coyuntura de estas. Y sí, y bueno, y eso que nada más fue un simple apagón y por un accidente. Pudo haber sido un apagón por algo peor, ¿no es cierto? Claro, Bueno, pues Pedro Roa, te agradezco muchísimo, residente en Portugal, te agradezco muchísimo que te hayas desvelado para charlar con nosotros. Gracias y ya vete a descansar. con mucho gusto, un saludo cordial para Hasta todos. luego, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Es mejor evitar un choque. Unos segundos de cortesía evitarán atrasos y el estrés. Por eso, Sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Bueno, pues muchísimas gracias por continuar con nosotros. Déjeme informarle que se desató una tormenta, una pesadilla para cualquier empresa, en este caso en Estados Unidos, otra pesadilla, obviamente cualquier empresa, cualquier pesadilla de una empresa en este momento en Estados Unidos es una pesadilla que se viene por cortesía de Donald Trump y ahora le tocó el turno a Amazon. Esta empresa cayó bajo el fuego de la Casa Blanca después de que se informara que una medio de comunicación informó que Amazon tenía la intención o el plan de en sus ventas desglosar la cantidad extra en el precio total producto de los aranceles de Donald Trump. Entonces, digamos que lo iban a itemizar, vamos a decir lo que creo que así se usa últimamente ese término, le iban a itemizar. Entonces, iban a poner impuesto al valor agregado tanto,
envío y manejo tanto, arancel de Donald Trump tanto. Y eso fue lo que dijo el informe. Después de esto, la reacción de la Casa Blanca al respecto fue casi violenta, definitivamente agresiva. La Casa Blanca, a través de su vocera, dijo muy temprano en la mañana de este martes que esta decisión de Amazon era una decisión política y hostil. Dijo, después de eso, Amazon negó el reporte de que planeaba hacer semejante decisión sobre los productos vendidos en su plataforma. Hay que decir que el fundador, jefe principal de Amazon, Jeff Bezos, se sabe que es tan solo uno de los tantos multimillonarios estadounidenses que han estado tratando de contar, de asegurarse, de garantizar el favor de Donald Trump. En el caso particular de Amazon, China, el 70% de los productos que vende Amazon provienen de China. Y por supuesto que estos productos están enfrentando en este momento un arancel de hasta 145%. Y supuestamente de ahí era de donde venía la decisión que hoy niega Amazon de itemizar este costo, detallarlo en la venta final. Según reportes de prensa, otros reportes de prensa dicen que Donald Trump habló directamente con Jeff Bezos después del comentario de su vocera. El reporte es de que Donald Trump habló directamente con Jeff Bezos y después de esta llamada es cuando Amazon negó los reportes. En esta situación en la que ninguna empresa quiere ser mencionada en estos términos en la Casa Blanca. Y bueno, por cierto, que Estados Unidos impuso sanciones a 6 empresas de Irán y de China, acusándolas de ayudar a Irán a procurarse químicos para misiles balísticos. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo que el programa de desarrollo de misiles de Irán viola los acuerdos globales que tienen la intención de prevenir la proliferación de este tipo de tecnologías. Ante todo esto, Estados Unidos e Irán están en negociaciones para un acuerdo nuclear. De hecho, se espera que los enviados de ambos países se reúnan este sábado. La mayor compañía de encomiendas de los Estados Unidos, que es UPS, anunció que reducirá en 20,000 el total de su plantilla laboral mundial, culpando la compañía a las pérdidas que le generarán una anticipada caída en las entregas por parte de Amazon, justamente, que es su principal cliente. En otra señal de otra empresa, en otra parte de la economía que también está en problemas y que genera nerviosismo corporativo sobre la economía del mundo, la productora de electrodomésticos Electrolux ajustó a la baja su perspectiva de ventas mundiales, citando lo que llamó un significativamente negativo factores externos o factores externos significativamente negativos. Luego se está informando desde Dinamarca que los daneses están enojados con Coca-Cola, vamos a decirlo de esa manera.
enojados con Coca-Cola, ¿sí? Porque de acuerdo a la gigante cervecera Carlsberg, quien es el embotellador de Coca-Cola en Dinamarca, los consumidores daneses están boicoteando a esta marca estadounidense, icónica estadounidense, en protesta de el bullying de Donald Trump ante las amenazas de que quiere quedarse y que se va a quedar, porque es lo que él dice, con Groenlandia, que es un territorio danés autónomo. El presidente de Carlsberg, de la empresa, de la embotelladora de Coca-Cola, dijo que las ventas de sus marcas locales estaban aumentando como resultado de el desprecio de los daneses a los productos de Coca-Cola, diciendo que, sin embargo, el impacto negativo no es dramático, simplemente están dejando de consumir unos y están cambiándolo por otros de producción doméstica o de marca doméstica. Y bueno, se informa que en el país y la isla de Malta, lo que se conoce allá como los pasaportes dorados, se determinó que violan las reglas de la Unión Europea de acuerdo a la Corte de Justicia Europea. Por tanto, Malta debe de dar por terminado con este programa, el cual proveía de ciudadanía maltesa, así como el derecho de vivir en Malta y automáticamente, por tanto, en cualquier país de la Unión Europea, al que pudiera invertir $1.100.000 en Malta. Ante esto, la Corte dijo que determinó, después de pensarlo y meditarlo muchísimo, que este programa, que se conoce coloquialmente como pasaportes dorados, simplemente era una mera transacción comercial para adquirir una nacionalidad. Y por tanto, eso va en contra de las reglas de la Unión Europea. Así es que esa ventana o esa puerta para adquirir ciudadanía de la Unión Europea ya se cerró. Así es que ahí lo tiene usted. Bien, le estaba mencionando yo de los 100 días que cumple Donald Trump este martes. Hay que decir que yo creo que nadie puede negar, nadie podrá discutir que estos primeros 100 días de este presidente han sido los primeros 100 días más tumultuosos de cualquier presidente de los Estados Unidos de la era moderna. Definitivamente. Yo creo que esto está fuera absolutamente de toda discusión. Simplemente mencionar, sobre todo para los que pueden tener memoria por la edad, ¿verdad? Que típicamente el nuevo presidente de los Estados Unidos, durante sus primeros 100 días en el poder, lo primerísimo que hace siempre es asegurarse que el Congreso le apruebe varias iniciativas de ley o varias leyes importantes para ese gobierno. ¿Sí? Sin embargo, si usted lo ve bien, para Donald Trump, en estos 100 días, básicamente no ha tenido nada que ver con el Congreso, como no fue a dar un discurso sobre el estado de la nación hace un mes, pero fuera de eso, nada que ver con el Congreso en lo más mínimo. No se ha reunido con congresistas, no ha enviado iniciativas de ley al Congreso, ni mucho menos. Sobre todo porque él, el Partido Republicano, pero él tiene un dominio absoluto sobre el Congreso. Así es que eso ha sido una característica de este presidente en estos primeros 100 días.
hay que decir que lo que sí ha hecho a cambio, al final, al final, lo que cada presidente trata de hacer en sus primeros 100 días es de definir el resto de su presidencia haciéndose de el favor y de la unión y del apoyo del Congreso. En el caso de Donald Trump no ha sido así. Lo que sí ha hecho, claramente lo ha hecho, esto no es materia de opinión, ahí está. Lo que sí ha hecho, por tanto, es solidificar, asegurar, solidificar, acaparar poder presidencial. Y muchos críticos y dirían que incluso un poder cuasi imperial, casi imperial. Hay que decir que para poder, un poder imperial, para poder establecer e imponer literalmente asuntos y elementos que a él le gustan, que son los que él trae debajo, que son los que él está sentado. Como por ejemplo, por supuesto, los aranceles, disminuir el tamaño de la burocracia en los Estados Unidos, que es otro de los elementos que él abraza, y muy particularmente también el ir en contra de los que él percibe como adversarios. En eso ha invertido sus primeros 100 días el presidente Donald Trump. Y de acuerdo a muchos análisis, y de nuevo, o sea, es que esto no es materia de opinión, realmente no es materia de opinión. A uno le podrá gustar o no gustar, pero creo que no es debatible si uno asegura que claramente Donald Trump ha estado minando y debilitando muchísimas instituciones de los Estados Unidos. Lo ha hecho abiertamente. Lo ha hecho abiertamente. Hablando de una sola de ellas, la Universidad de Harvard, por ejemplo, es una institución. Y está yendo contra ella con todo. Y así como esa, muchas más. Hay que decir que en estos 100 días, Donald Trump ha estado centralizando el poder en la oficina oval y quitándole poder en el proceso al Congreso de los Estados Unidos, e incluso está literalmente a un pelo de desafiar abiertamente a alguna corte judicial. Porque hasta ahora muchas cortes, ya varias determinaciones de cortes judiciales han estado en contra de las órdenes ejecutivas o decretos de Donald Trump en materia de la deportación de algunos, incluso ciudadanos de Estados Unidos y etcétera, pero él se las ha arreglado en no acatar estas órdenes sin decir no lo voy a hacer porque para mí lo que diga este juez no tiene peso, no tiene valor. No ha llegado a ese punto todavía, lo cual sería un desafío a la Corte. Todavía no llega a ese punto, pero ha llegado a muchos puntos en los cuales simplemente no acata las órdenes de la Corte, haciéndose el boludo, literalmente, volteando a otra parte, arrastrando los pies, dando alguna excusa, pero todavía no dice no lo voy a hacer. Lo cual ahí sí crearía un encontronazo constitucional. Hasta ahora no lo ha creado porque de nuevo le ha dado la vuelta, pero el punto ha sido el mismo, no ha acatado las órdenes judiciales que se le han impuesto. Por supuesto que en el proceso ha estado minando también los balances y contrapesos de poder que son el pilar del poder en Estados Unidos. Justamente, si hay algo de lo que se jactan los estadounidenses es del balance de poderes que hay en el gobierno federal.
donde el poder judicial es tan importante como el poder legislativo, como el poder ejecutivo. Donald Trump está minando el poder legislativo y el poder judicial para acrecentar el poder ejecutivo. Así es que con quien no se ha metido todavía de manera negativa y confrontativa es con la Suprema Corte de Justicia. Pero también hay que decir que ahí en la Suprema Corte de Justicia, la mayoría de los magistrados fueron puestos, nominados originalmente por Donald Trump. Entonces se sabe que hay un sesgo hacia Donald Trump. Tanto así que esta Suprema Corte de Justicia fue la que determinó, en el caso específico de Donald Trump, porque la pregunta era sobre Donald Trump, bueno, vaya, la pregunta era si un presidente rompe la ley en el ejercicio de sus funciones, pero se refería a Donald Trump. Y esta corte dijo que muy probablemente un presidente en el ejercicio de sus funciones no rompe la ley si está relacionado lo que está haciendo con el ejercicio de ser presidente. Y esta es la Corte de Justicia. Y entonces, digamos que no ha dado todavía motivos esta Corte de Justicia de pelearse con alguien con quien hasta ahora está bastante, digamos, lo que alineado hasta ahora. Pero hasta ahorita es básicamente el único otro contrapoder o contrabalance al que Donald Trump todavía no se mete de frente. El Banco Central, otra institución, ya se metió de frente y se metió duro contra el Banco Central también, contra instituciones públicas, contra instituciones educativas como Harvard. Estamos hablando de las grandes universidades prestigiosas del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, apenas van 100 días, apenas van 100 días de lo que serán, en principio, 4 años completos. Y bueno, ya veo que ya está por ahí conectado mi colega y buen amigo Fernando Francia, así es que siendo martes, damos paso a tu segmento, mi querido Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? ¿Cómo Yo te ha muy ido bien. por las lejanías? Bastante bien, bastante bien. Aquí estamos ya con toda la pata, como dirían por acá. ¿Todo bien? ¿Cómo estás tú? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿No te agarró el apagón? ¿Te salvaste? Afortunadamente no, me salvó por menos de una semana, pero seguramente me hubiera agarrado ya mí adentro del metro. No, no, qué terrible. Bien, pues ya lo adelantaste un poco en las noticias que comentás al inicio. Hubo elecciones en Canadá muy interesantes. Ganaron los liberales, que mantuvieron el poder, porque ya venían desde hace ya muchos años, el Partido Liberal. Pero pues esta vez hubo un Eh, elemento eh, esencial ahí. el cual tenía todo para perder si no fuera por Donald Trump. Exactamente, tenía todo para perder y eso es justo lo que quiero comentar, porque Estados Unidos quiere nuestra tierra, nuestros recursos, nuestro país. Eso nunca sucederá. No lo dijo un líder independentista del sur global, ni un activista ambiental, ni nada de eso, sino que lo dijo Mark Carney, ganador de las elecciones, que continuará como primer ministro tras una campaña donde el adversario principal no fue necesariamente otro partido o solamente otro partido, sino pues su gobernante vecino, Donald Trump. Durante meses todo indicaba una victoria conservadora. Pierre Poilievre, que con su discurso duro, su afinidad con Trump otrora y su promesa de recuperar el control, lideraba cómodamente las encuestas por más de 25 puntos. Pierre Poilievre emergió como una figura de corte populista en el escenario canadiense, en una meteórica, rapidísima carrera, acumulando seguidores a fuerza de un discurso confrontativo, de ataques constantes a las élites políticas y una narrativa que conectó con quienes se sentían ignorados por el sistema. Algo muy parecido a los estilos de Chávez en Costa Rica y de Trump en Estados Unidos.
Pero algo cambió. A inicios de año, el Partido Liberal, acorralado, hizo una jugada de riesgo. Justin Trudeau renunció tras casi una década en el poder y pues eligieron ahí como líder del Partido Liberal y por lo tanto primer ministro a Mark Carney en reemplazo de Justin Trudeau. Un tecnócrata sin pasado parlamentario, con experiencia internacional, sí, y experiencia banquera, y pues resultó ser una voz firme. No era un líder carismático, pero pues se emergió como un símbolo de estabilidad frente a la amenaza exterior, sin duda. Y justo cuando comenzaban a repuntar, ahí vino la hablada de Trump. Con su estilo habitual, sugirió que Canadá podría ser el Estado 51. Una advertencia, una broma, una provocación, bueno, sea como sea, encendió la campaña, evidentemente. Carney no lo dejó pasar, se plantó, habló de soberanía, dignidad, identidad, sin gritos, pero con convicción. Y eso, en un país acostumbrado a la moderación, pues evidentemente conectó. Los conservadores, que venían cómodos, intentaron desenmarcarse de Trump, pero fue tarde, porque eran antiguos aliados en la retórica, en la forma, incluso en los temas. Aunque lideraban por más de 25 puntos las encuestas previas, terminaron perdiendo pues por menos de 3 puntos. Fue bastante reñida la campaña, eso sí. El eslogan de los conservadores, Canadá primero, prometía eliminar impuestos, construir rápido y combatir el crimen. Sí, en Canadá combatir el crimen también es tema de campaña. Los liberales, con su Canadá fuerte, no lograron la mayoría parlamentaria, pero sí algo más importante, cambiar el relato. No el del progreso inevitable, ni el de la corrección política vacía, que era un poco el símbolo, el signo canadiense, sino el del orgullo de ser canadienses en un mundo cada vez más hostil y con hostilidades cercanas. Sumaron propuestas concretas, ¿no? Vivienda accesible, alivio fiscal, más presupuesto para la radiodifusión pública, aunque te parezca mentira, y un compromiso renovado con la soberanía nacional. Y ese fue el eje, evidentemente, de todo. Tuvieron como adversario, claro, en el horizonte, pues a Donald Trump. Y quizás lo que está en juego no es solo el modelo canadiense, en este caso, obviamente, sino la capacidad de un país democrático, moderado, diverso, de resistir a la tentación de rendirse ante el ruido de los autoritarismos. Y lo hizo Canadá. A veces pasa eso, y para eso alcanza con una frase clara, dicha en el momento justo. Eso nunca sucederá, como dijo Mark Carney. Yo creo que es importante subrayar por qué esto es importante, porque, o sea, lo que estoy tratando es de que todo el mundo entienda cuán históricamente tranquilos, moderados, cool, chill son los canadienses. Es un pueblo, es una nación súper tranquila siempre, sin muchos, socialmente muy tranquila, políticamente muy centrada y centrista y delineada hacia el centro, hacia adelante siempre. Las campañas políticas son muy moderadas, muy tranquilas. Entonces, o sea, una vez que podamos entender esto, es donde podemos alcanzar a ver la importancia de lo que estás diciendo tú, Fernando. O sea, de cómo vino Donald Trump y generó este nacionalismo que nunca se había visto antes en Canadá, ¿verdad? Y al mismo tiempo, cómo supieron manejar esas estridencias populistas del exterior, pero también de adentro del partido opositor, del partido conservador, con tranquilidad, con mesura, con calma, pero con firmeza. Y eso quizás también es una lección para Costa Rica, para América Latina, para cualquier otro país, en un mundo en donde los populismos, las altisonancias, la gritería, los insultos, hablar mal de un poder del otro, se empieza a ser tan popular, ¿no? Y a veces dan ganas de contestar a la violencia con violencia y evidentemente Canadá mostró que se puede apaciguar esos incendios no con más fuego, sino con
alguna agua moderada o algunas formas, pues cada uno tiene sus idiosincrasias, cada país, ¿no? Porque además eh, Canadá viene muy bien, está en lugar décimo, quinceavo en todos los rankings de desarrollo humano, progreso social, hasta el de la felicidad. Es decir, de 170 países está en lugar 10, está muy bien. Y tiene un crecimiento del PBI moderado, muy bajo, 1,5, pero de 2023 y para 2024 se especulaba lo mismo, pero pues es la novena economía mundial al final y al cabo Canadá y eh, apenas tiene un déficit fiscal de 2,5 del PBI. Estos números hablan de tranquilidad de un país que le va económicamente bien, pero había un descontento muy fuerte con Trudeau, como vos lo mencionaste en algún momento ayer o hoy, que le estaba generando como que la necesidad del recambio. Y allí eso es lo que aprovechó el Partido Conservador, pero no contaban con la astucia de Trump. Definitivo, pero mencionar que los canadienses votaron por Carney por la, ¿cuál es la palabra que quiero utilizar aquí el término? Por la dureza, por la oposición, por lo firme, por la firmeza que Carney adoptó ante Donald Trump. Otro, ningún otro candidato en Canadá definitivo, ni el propio Justin Trudeau, tampoco el Poilievre, el opositor, pero ni siquiera no la presidenta de México, ninguno de los líderes europeos, ni siquiera Volodymyr Zelensky, obviamente no Vladimir Putin, nadie se le puso tan firme en contra de Donald Trump como lo hizo este Mark Carney. Y eso fue lo que le llevó al triunfo y eso fue lo que les gustó a los usualmente muy tranquilos canadienses. O si lo quieres, o sea, es más, déjame lo pongo de otra manera. Si alguien hubiera esperado que hubiera sido alguien muy condescendiente con Donald Trump, como han sido todos los otros líderes del mundo, hubieran sido precisamente los canadienses. Y fue un primero donde dijeron no. Y por eso pusieron a Carney, precisamente por opositor a Donald Trump. Eso nunca sucederá, dijo Corney, y Ujú. claro, con vehemencia, con contundencia, pero ahí el detalle, ser vehemente y contundente no es ser violento ni pegar gritos, ¿no? Y eso es lo que nos demuestra Canadá con fuerza en esta elección y en este proceso en donde iban Muy, muy, 25 muy en su puntos abajo, estilo, muy canadiense, muy en su estilo. muy canadiense, muy en su estilo, pero sabiendo acorralar a la estridencia de afuera y de adentro, porque al final el otro también podía haber dicho cosas contra Trump y estaban tú a tú, pero Kirby pues ya estaba en el poder porque había sucedido a Justin Trudeau y se había comportado ya con firmeza desde el inicio de toda esta actividad verborrágica de Trump y toda esta amenaza arancelaria y demás de los últimos 20 días, ¿no? Claro. Fernando, no sé si quieras, te invito a que comentes un poco acerca de no sé si viste la entrevista que tuve ¿viste la entrevista con el invitado hace un momento? Sí, Y que estábamos hablando de cómo al final de un evento catastrófico, porque es la única manera en lo que lo podemos definir, el único medio de comunicación que quedó con vida, como siempre sucede, porque no es la primera vez y tampoco no, por no. tanto debería ser sorpresa, fue la radio. No es ninguna sorpresa, Alberto, y no solamente pasa en España, en Europa, pasa en todos lados, en los países más desarrollados, en los menos desarrollados. La radio tiene ese poder de inmediatez que podrías decir el Internet también, pero el Internet se De, cae, los de- teléfonos se apagan y las pilitas de los radios que nuestro amigo fue a comprar y agarró el último. Yo no sé si vos tenés un radio a pilas en tu casa, yo no por lo ejemplo. tengo, tengo que confesarlo, no lo tengo. Y hay que tenerlo porque es lo que nos salva de tener información a mano. Y ojo, por ejemplo, para irse lejos, pero en la tragedia de los Andes, cuando se cayó el avión Era uruguayo por en radio. Chile, ellos se enteraron de cosas por la radio también, ¿no? O sea, la radio tiene un nivel de llegar a lugares inimaginables y de formas muy directas y inmediatas. E inmediatas y constantes y perennes, pero mira.
nosotros que vivimos en América Latina, cualquiera que nos esté escuchando en América Latina, es sujeto a o sismos, terremotos o huracanes. Cualquiera de ellos puede generar un tipo de catástrofe de apagón de energía eléctrica como la que se generó en España, cualquiera de ellos, ya ha sucedido siempre. Entonces, en el momento en el que caiga un terremoto, caiga un huracán, que va a suceder en cualquier momento, en cualquier parte de América Latina, siempre sucede todos los años, lo peor que se va es la luz. Y con la luz se va la televisión y se va el internet. Como estábamos viendo en España, también se va el teléfono celular. Entonces ya se fue todo, se fue absolutamente todo. El único que a usted le queda de alternativa para comunicarse o para estar comunicado con el mundo exterior es una vil radio portátil. Punto, no hay otra, no hay otra. Exacto. Y el entrevistado de recién que se metió al carro a escuchar la radio. O sea, sí. Ahora tenemos radio casi que solamente en el carro, porque en las casas estamos llenos de aparatos tecnológicos, pero la radio empezó a irse a un segundo plano. Pero no, porque incluso por internet escuchamos la radio o tenemos algún aparato para escucharla directamente. Y lo peor es que ya hay carros sin radios, Fernando. Los últimos carros, hay algunos modelos de carros que no traen ya radio. Sí, a mí me pasa, me cuesta a veces poner la radio, me cuesta más poner la radio que poner Instagram en el carro, es una locura. Exactamente. Fernando Francia, muchísimas gracias como siempre. Un abrazo grande, Alberto, bienvenido, y no dejes a tu gente tanto tiempo con temas económicos sucediendo porque te lo van a reclamar. No, ya me lo reclamaron, no te preocupes, por eso ya estuvo. Bien, muchísimas gracias. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio.